En este nuevo amanecer, te llamo con amor y esperanza. He visto tu viaje, cada paso que has dado y cada desafío que has enfrentado. En medio de las tinieblas, hoy te invito a abrir tus ojos a la luz de mi amor. Has caminado por senderos empinados, atravesando valles oscuros, pero quiero que sepas que siempre he estado a tu lado. En cada lágrima, en cada risa, mi presencia ha sido constante. Y hoy, en este momento, te insto a levantarte con determinación y a abrazar la verdad interior que reside en tu ser. Tal vez hayas sentido el peso de tus preocupaciones, las cargas que a veces parecen insoportables. Pero, querido hijo, dentro de ti yace una fuerza que no conoces. Es hora de reconocer esa fuerza, de aceptarla y dejarla guiar tu camino. Este es un nuevo día, una nueva oportunidad para cambiar tu perspectiva. Al ponerme primero en tu vida, te abrirás a un fluir de bendiciones y oportunidades que transformarán tu existencia. No temas, porque conmigo a tu lado, ningún obstáculo será insuperable. Permíteme ser tu guía, tu brújula en este viaje. Cuando pones tu confianza en mí, tus pasos se vuelven más firmes, tu corazón más valiente. La fe es el fundamento sobre el cual construirás tus sueños y superarás cualquier desafío. A medida que te levantas, no lo hagas solo por ti mismo, sino por la verdad que llevas dentro. Esa verdad que te conecta con el propósito más profundo de tu existencia. Conmigo como tu guía, encontrarás el significado incluso en medio de la confusión. Hoy, te invito a recordar quién eres realmente. Eres mi creación, dotado de dones y habilidades únicas. No subestimes el poder que reside en tu interior. Al ponerme primero, estarás alineándote con el propósito divino que tengo para ti. La luz de mi amor disipará cualquier sombra de duda o temor. Confiar en mí te permitirá ver más allá de las apariencias y reconocer la belleza en cada experiencia. Levántate con la certeza de que, cuando pones a Dios primero, ningún desafío puede derribarte. Este es el comienzo de una jornada transformadora. Te esperan bendiciones que no puedes imaginar. Al ponerme primero, estarás fortaleciendo tus cimientos, construyendo sobre la roca sólida de mi amor eterno. Al elegir alinearte con la verdad interior que reside en tu ser, has iniciado un viaje de empoderamiento y fe. Al poner en práctica la decisión de priorizar lo sagrado en tu vida, comienzas a desatar un torrente de bendiciones que fluirán en cada área de tu existencia. En este camino de fe, descubrirás que las montañas aparentemente insuperables se convierten en colinas que puedes conquistar. La fe no elimina los desafíos, pero te otorga la fortaleza para superarlos. Te enfrentarás a situaciones difíciles, pero tu fe será un faro que ilumine incluso las noches más oscuras. No subestimes el poder de la fe activa. Al poner a lo divino primero, estás afirmando tu confianza en un plan más grande y en una sabiduría que va más allá de tu comprensión. Esta fe te guiará a través de los valles de la incertidumbre y te llevará a las cimas de la realización. El camino de la fe es un viaje de autoconocimiento. Al reconocer tu verdad interior, te conectas con el propósito más elevado, que da forma a tu existencia. Tu fe actúa como un catalizador, transformando tus luchas en lecciones y tus fracasos en oportunidades de crecimiento. No olvides que la fe es como una semilla plantada en tierra fértil. Al regarla con la confianza y la devoción, verás cómo brota y crece, llevándote a nuevos niveles de comprensión y realización. Al poner en primer plano lo sagrado, cultivas una fe que florecerá en abundancia. En este viaje, descubrirás que la fe no es estática, sino dinámica. Se fortalece con cada elección que haces para priorizar lo divino. A medida que te levantas cada día con determinación, tu fe se profundiza, permitiéndote enfrentar desafíos con un corazón valiente y una mente clara. La fe
no solo te empodera individualmente, sino que también te conecta con una comunidad de almas afines. Al poner en primer lugar lo sagrado, te unes a otros que buscan la misma verdad. Juntos, fortalecen sus lazos y se apoyan mutuamente en el camino de la fe. Recuerda, tu fe no solo impacta tu vida presente, sino que también moldea tu futuro. Al poner lo divino primero, estás sembrando las semillas de un mañana lleno de propósito y significado. Cada lección basada en la fe es un paso hacia un destino que va más allá de tus sueños más audaces. Al comprometerte a poner en primer lugar lo sagrado, te enfrentarás a desafíos que pondrán a prueba tu determinación. Sin embargo, ten presente que la adversidad no es un obstáculo insuperable, sino una oportunidad de demostrar la fortaleza que emana de tu conexión con lo divino. En los momentos difíciles, encontrarás consuelo y fortaleza en tu fe. Al confiar en que hay un propósito más grande detrás de cada desafío, transformarás las pruebas en testimonios. La adversidad se convierte en la piedra angular, sobre la cual construyes una fortaleza indestructible. La clave radica en cambiar tu perspectiva. Al poner a lo divino primero, cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer. Te invito a ver las dificultades como peldaños que te llevan más cerca de la versión más plena y resistente de ti mismo. Enfrentarás tormentas, pero la fe te proporcionará un refugio sólido. La tormenta puede rugir a tu alrededor, pero manteniendo tu mirada en lo divino, descubrirás una calma interna que ninguna adversidad puede arrebatar. Tu fe actúa como un ancla en medio de las turbulentas aguas de la vida. La adversidad también te enseñará la importancia de la paciencia. Al poner en primer lugar lo sagrado, confías en que cada desafío tiene un tiempo y un propósito específico. La paciencia se convierte en una virtud que nutre tu alma mientras esperas el florecimiento de nuevas oportunidades. No te desanimes cuando enfrentes contratiempos. Recuerda que la fe es la chispa que enciende la llama de la esperanza en tu corazón. Al poner a lo divino primero, estás construyendo una base sólida que te permitirá resistir las tormentas y emerger con una fortaleza renovada. La adversidad también es un recordatorio de que no estás solo. Al poner en primer plano lo sagrado, te conectas con una fuerza divina que camina a tu lado en cada paso del camino. No importa cuán oscura parezca la noche, la luz de tu fe iluminará el sendero hacia adelante. En este viaje, la adversidad se convierte en el crisol donde forjas tu carácter. Cada desafío superado es una victoria que fortalece tu conexión con lo divino. Así que, levántate con valentía, enfrenta la adversidad con determinación y descubre la fortaleza que yace en tu fe. Al caminar por el sendero de la fe, descubrirás que la gratitud y la humildad se convierten en compañeras inseparables en tu viaje de transformación. Al poner en primer lugar lo sagrado, cultivarás un corazón agradecido y una mente humilde que abrirán las puertas a bendiciones inimaginables. La gratitud se convierte en un faro que ilumina tu camino. Al poner en perspectiva las bendiciones que te rodean, te sumerges en una profunda apreciación por la vida. Cada día se convierte en una oportunidad para agradecer, incluso en medio de los desafíos, reconociendo que cada experiencia tiene un propósito divino. La humildad te enseñará a reconocer que aunque camines con fe, eres parte de algo más grande. Al poner en primer lugar lo sagrado, reconoces que tu existencia es un regalo divino. La humildad te lleva a comprender que tus logros y talentos son dones destinados a ser utilizados para un propósito superior. La transformación ocurre cuando te sumerges en la práctica constante de la gratitud. Al despertar cada mañana con un corazón agradecido, abres las puertas a la abundancia. La gratitud te conecta con lo divino, permitiendo que fluyan bendiciones aún mayores en tu vida. La humildad te recordará
que la verdadera grandeza reside en servir a los demás. Al poner en primer plano lo sagrado, te conviertes en un canal a través del cual fluye el amor y la compasión divina. La humildad te empodera para ser una luz en la vida de los demás, compartiendo las bendiciones que has recibido. La gratitud y la humildad actúan como catalizadores de la transformación interna. Al mirar hacia lo alto con agradecimiento y reconocer la humildad como la raíz de la verdadera grandeza, tu ser se expandirá y evolucionará. Cada día te acercarás más a la versión más elevada de ti mismo. La práctica diaria de la gratitud y la humildad también fortalecerá tu fe. Al reconocer las bendiciones que fluyen de lo divino y al aceptar la humildad como un camino hacia la verdad, consolidas tu conexión con lo sagrado. Esta conexión se convierte en un faro de luz que guía tus pasos en cada fase de tu viaje. En este viaje de transformación, la gratitud y la humildad te llevarán a lugares que nunca imaginaste. Al poner en primer plano lo sagrado, descubrirás que cada día es una oportunidad para agradecer, aprender y crecer. Cuando decides priorizar lo sagrado en tu vida, te embarcas en un viaje de resiliencia espiritual. La resiliencia no solo te permite sobrevivir en tiempos difíciles, sino florecer y crecer a pesar de las adversidades. Al poner en primer lugar lo divino, descubrirás que tu espíritu se fortalece, convirtiéndote en un faro de luz en medio de la oscuridad. La resiliencia espiritual nace de la fe arraigada en lo divino. Cuando te enfrentas a desafíos, la confianza en que hay un plan superior, te permite enfrentar la tormenta con coraje y esperanza. La resiliencia te impulsa a ver más allá de las circunstancias actuales y a aferrarte a la creencia de que, con lo divino a tu lado, puedes superar cualquier adversidad. Al poner en primer plano lo sagrado, tu espíritu se convierte en una fuente inagotable de fortaleza. La resiliencia no niega las dificultades, sino que te capacita para enfrentarlas con determinación y perseverancia. Descubrirás que eres capaz de adaptarte y aprender de cada experiencia, construyendo una resistencia interna que te guiará a través de cualquier tormenta. En los momentos más oscuros, la resiliencia espiritual te permite encontrar luz. Al centrarte en lo divino, descubrirás que incluso en la adversidad hay lecciones y bendiciones ocultas. Tu capacidad para resistir se convierte en una fuente de inspiración para aquellos que te rodean, demostrando que la fe en lo divino puede convertir la desesperación en esperanza. La resiliencia espiritual también te lleva a abrazar la paciencia y la sabiduría. Al poner en primer plano lo sagrado, comprendes que el tiempo de lo divino es perfecto. La resiliencia te permite esperar con paciencia, confiando en que, al final, todo se desplegará según el plan divino. Esta paciencia te guiará a través de los desafíos con una mente clara y un corazón sereno. La resiliencia espiritual no solo te sostiene en los momentos difíciles, sino que te empodera para ayudar a otros a encontrar fuerza en sus propias batallas. Al poner en primer plano lo divino, te conviertes en un faro de esperanza y apoyo para aquellos que también enfrentan desafíos. Tu resiliencia se convierte en un testimonio vivo de la capacidad de lo divino para transformar cualquier situación. En este viaje de resiliencia espiritual, descubrirás que tu conexión con lo sagrado es un ancla que te sostiene en medio de las tormentas. La resiliencia no solo es la capacidad de recuperarse, sino también de crecer y florecer a pesar de las circunstancias. En el camino de poner en primer plano lo sagrado, te encontrarás en encrucijadas donde la esperanza será tu guía. La esperanza es la luz que ilumina incluso los caminos más oscuros, y al elegir seguir esa luz, descubrirás una fuerza transformadora que te llevará a través de las encrucijadas con confianza y propósito. Al poner en primer plano lo divino, la esperanza se convierte en una compañera constante en tu viaje.
En cada encrucijada, donde las decisiones pueden parecer abrumadoras, la esperanza te recordará que no estás solo. Con lo divino como tu guía, cada elección puede convertirse en un paso en la dirección correcta. La esperanza también te enseñará a ver más allá de las circunstancias presentes. Al poner en primer plano lo sagrado, comprendes que la esperanza no se basa en las condiciones externas, sino en la certeza de que hay un propósito más elevado detrás de cada situación. La esperanza te da la valentía de enfrentar las encrucijadas con un corazón lleno de optimismo. En las encrucijadas, la esperanza te invitará a confiar en el proceso divino. Al poner en primer plano lo divino, reconoces que cada giro en el camino es una parte esencial de tu viaje. La esperanza te dará la paciencia para esperar y la fe para avanzar, confiando en que, al final, todas las piezas se unirán en un diseño perfecto. La elección de seguir la luz de la esperanza también te abrirá a nuevas posibilidades. Al poner en primer plano lo sagrado, descubrirás que cada encrucijada es una oportunidad de crecimiento y expansión. La esperanza te impulsa a explorar nuevos horizontes, confiando en que lo divino te guiará hacia experiencias que enriquecerán tu viaje. En medio de las encrucijadas, la esperanza te dará la fuerza para superar los miedos y las dudas. Al poner en primer plano lo divino, reconoces que la esperanza no es ingenuidad, sino una convicción profunda de que, con lo divino como tu guía, puedes superar cualquier desafío. La esperanza te infunde el coraje necesario para avanzar con determinación. La luz de la esperanza también brilla en la oscuridad de las derrotas y desilusiones. Al poner en primer plano lo sagrado, descubres que la esperanza es la llama que te levanta cuando te caes. La esperanza te recuerda que cada fracaso es una oportunidad de aprender y crecer, transformando las derrotas en victorias de la fe. A medida que avanzas en tu viaje de poner en primer plano lo sagrado, descubrirás que la devoción se convierte en la fuerza impulsora detrás de tu propósito. La devoción no solo es un acto de amor y reverencia hacia lo divino, sino también la llave que desbloquea el significado más profundo de tu existencia. Al poner en primer plano lo divino, la devoción se convierte en la columna vertebral de tu conexión espiritual. A través de la devoción, no solo reconoces la presencia de lo sagrado en tu vida, sino que también te entregas completamente a su guía. La devoción te permite rendirte a un propósito más grande, encontrando significado incluso en los detalles más pequeños de tu jornada. La devoción también se convierte en un faro en los momentos de desorientación. Al poner en primer plano lo sagrado, la devoción te recuerda tu compromiso con un viaje más profundo. En medio de la confusión, la devoción te guía hacia la claridad, permitiéndote ver el propósito detrás de cada experiencia. En la devoción, encuentras la fuerza para superar los obstáculos. Al poner en primer plano lo divino, reconoces que la devoción no solo es un acto ocasional, sino un compromiso constante. La devoción te impulsa a enfrentar los desafíos con valentía, sabiendo que cada paso es una expresión de tu amor y fidelidad hacia lo divino. La devoción también te enseña a encontrar la presencia de lo sagrado en todas las cosas. Al poner en primer plano lo divino, la devoción te abre los ojos a la belleza y la gracia que se encuentran en cada rincón de tu vida. La devoción te lleva a vivir con gratitud, reconociendo que cada momento es una oportunidad de adoración. En la devoción, descubres que tu vida se convierte en una expresión constante de adoración. Al poner en primer plano lo sagrado, cada acción, cada palabra y cada pensamiento se convierten en ofrendas de devoción. La devoción te impulsa a vivir de una manera que refleje tu amor y reverencia hacia lo divino. La devoción también te conecta con una comunidad espiritual. Al poner en primer plano lo divino, encuentras compañeros de viaje que comparten la misma devoción.
Juntos, fortalecen su conexión con lo sagrado y se apoyan mutuamente en su búsqueda de propósito y significado. En este viaje de devoción, descubrirás que el propósito no es algo que persigues, sino algo que se revela a medida que te entregas a lo divino con amor y reverencia. La devoción te lleva a un lugar donde cada paso es guiado por un propósito más grande. A medida que profundizas en tu viaje de poner en primer plano lo sagrado, te encuentras inmerso en la transformación a través del amor incondicional. Este amor trasciende las limitaciones de las relaciones humanas y se convierte en una fuerza poderosa que te moldea y guía en cada aspecto de tu vida. Al poner en primer plano lo divino, el amor incondicional se convierte en el fundamento sobre el cual construyes tu existencia. Este amor va más allá de las condiciones y expectativas humanas, abrazando a todos los seres con una compasión que no conoce límites. La transformación a través del amor incondicional comienza cuando te permites recibir y dar este amor divino. Este amor incondicional te empodera a superar barreras y sanar heridas. Al poner en primer plano lo sagrado, reconoces que el amor incondicional no se basa en el merecimiento, sino en la gracia divina. La transformación ocurre cuando permites que este amor fluya a través de ti, rompiendo las cadenas de la autoexigencia y permitiéndote abrazar tu verdadera naturaleza. El amor incondicional también te impulsa a perdonar y liberarte de las cargas del pasado. Al poner en primer plano lo divino, comprendes que el perdón es una expresión de amor hacia ti mismo y hacia los demás. La transformación a través del amor incondicional te libera de resentimientos y abre tu corazón a nuevas posibilidades. A través de este amor divino, experimentas la transformación de tu perspectiva hacia los demás. Al poner en primer plano lo sagrado, te das cuenta de que cada ser humano es un reflejo de lo divino. La transformación ocurre cuando comienzas a ver la luz en los demás, a apreciar sus diferencias y a abrazar la unidad que une a toda la creación. El amor incondicional también te inspira a actuar con compasión y servicio desinteresado. Al poner en primer plano lo divino, comprendes que cada acto de amor y servicio es una ofrenda a lo sagrado. La transformación a través del amor incondicional te impulsa a ser una fuente de bondad en el mundo, llevando la luz divina a aquellos que te rodean. En este viaje de transformación a través del amor incondicional, descubres que cada encuentro, cada palabra y cada acción se convierten en oportunidades para expresar este amor divino. La transformación ocurre cuando permites que el amor incondicional guíe tu vida, permitiéndote ser un canal de la gracia divina en el mundo. Al avanzar en tu camino de poner en primer plano lo sagrado, descubrirás que la generosidad desinteresada se convierte en un canal a través del cual fluye la abundancia divina. Al abrir tu corazón y compartir con los demás sin esperar nada a cambio, experimentarás la riqueza espiritual que proviene de alinearte con lo divino. Al poner en primer plano lo divino, la generosidad desinteresada se convierte en un acto de amor hacia lo sagrado en cada ser. La transformación ocurre cuando te das cuenta de que, al dar libremente, te conviertes en un instrumento de la generosidad divina, reflejando la abundancia infinita que fluye desde lo más profundo de lo sagrado. La generosidad desinteresada también te conecta con el principio de dar y recibir en armonía. Al poner en primer plano lo sagrado, entiendes que el acto de dar con un corazón abierto crea un flujo constante de energía divina en tu vida. La transformación se manifiesta cuando comprendes que la generosidad desinteresada no solo beneficia a los demás, sino que también te enriquece espiritualmente. La abundancia que fluye a través de la generosidad desinteresada no se limita a bienes materiales, sino que también se manifiesta en formas intangibles. Al poner en primer plano lo divino, descubres que al compartir tu tiempo, compasión y habilidades, estás contribuyendo a la construcción de un mundo más rico en amor y solidaridad.
La transformación se produce cuando te conviertes en un canal de la abundancia divina en todas sus formas. La generosidad desinteresada también te invita a superar el apego a la posesión material. Al poner en primer plano lo sagrado, comprendes que la verdadera riqueza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que puedes dar. La transformación ocurre cuando liberas la necesidad de aferrarte a las posesiones y te conviertes en un administrador sabio de los recursos que lo divino te ha confiado. A través de la generosidad desinteresada, experimentas la alegría de contribuir al bienestar de los demás. Al poner en primer plano lo divino, encuentras satisfacción en ser un instrumento de la gracia divina. La transformación se manifiesta cuando te das cuenta de que la verdadera alegría está en el acto de dar, en ser una fuente de bendiciones para aquellos que te rodean. La abundancia divina fluye libremente cuando tu corazón se abre a la generosidad desinteresada. La transformación que experimentas no solo enriquece tu vida, sino que también crea una corriente continua de amor y gratitud, que fluye a través de cada acto generoso. En la culminación de tu viaje de poner en primer plano lo sagrado, te sumergirás en una conexión más profunda a través de la oración y la meditación. Estas prácticas se convierten en el puente que une tu corazón con lo divino, proporcionándote un espacio sagrado para la comunión y la revelación. La oración se convierte en la expresión verbal de tu corazón hacia lo sagrado. Al poner en primer plano lo divino, la oración se convierte en un diálogo sincero y amoroso con lo divino. La transformación ocurre cuando te das cuenta de que la oración no es solo una lista de peticiones, sino también un momento para escuchar la voz suave de lo sagrado en tu interior. La meditación se convierte en el arte de aquietar la mente y abrir el alma a la presencia de lo divino. Al poner en primer plano lo sagrado, la meditación se convierte en un viaje hacia el centro de tu ser, donde puedes experimentar la paz y la plenitud que provienen de la conexión con lo divino. La transformación se manifiesta cuando descubres que, en el silencio de la meditación, encuentras respuestas y revelaciones que van más allá de la comprensión humana. A través de la oración, encuentras consuelo en tiempos de dificultad y agradecimiento en momentos de alegría. Al poner en primer plano lo divino, comprendes que la oración no solo es una forma de buscar ayuda, sino también una expresión de tu amor y devoción. La transformación ocurre cuando cada palabra de tu oración se convierte en una ofrenda sincera de tu corazón a lo sagrado. La meditación te lleva a estados de serenidad y claridad mental. Al poner en primer plano lo sagrado, descubres que la meditación no es solo un ejercicio para calmar la mente, sino también una puerta hacia dimensiones más profundas de la conciencia. La transformación se manifiesta cuando encuentras que en el silencio de la meditación experimentas la presencia directa de lo divino. La oración y la meditación también fortalecen tu capacidad de escuchar la guía interior de lo divino. Al poner en primer plano lo sagrado, aprendes a discernir la voz divina entre el ruido del mundo. La transformación ocurre cuando te abres a la dirección divina y confías en que cada paso de tu viaje está guiado por una sabiduría superior. Estas prácticas te conducen a una conexión más profunda y significativa con lo divino. Al poner en primer plano lo sagrado, descubres que la oración y la meditación no son solo rituales, sino un medio para entrar en una relación íntima con lo divino. La transformación se manifiesta cuando te das cuenta de que, en la quietud de la oración y la meditación, experimentas la presencia de lo sagrado en cada fibra de tu ser. En este viaje de reflexión y conexión con lo divino, hemos explorado juntos las sendas de la fe, la resiliencia, el amor incondicional y la generosidad desinteresada. Cada palabra ha sido tejida con la esperanza de inspirar y fortalecer tu espíritu. Nos encantaría conocer tus pensamientos y experiencias. ¿Cómo ha resonado este mensaje contigo?
Tu opinión es valiosa y puede ser una luz para otros en su propio camino. No dudes en compartir tus reflexiones en la caja de comentarios. Estamos ansiosos por crear una comunidad enriquecedora y solidaria. Si este video ha tocado tu corazón, te invitamos a expresar tu aprecio dándonos un like. Tu interacción contribuye a que este mensaje alcance a más almas que puedan encontrar consuelo, inspiración y guía en su viaje espiritual. Además, si deseas seguir explorando estos temas y formar parte de nuestra creciente familia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Aquí, cada palabra, cada enseñanza, se comparte con amor y la esperanza de ser una guía en tu jornada espiritual. Finalmente, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este contenido, te invitamos a compartirlo con ellos. Juntos, podemos extender esta cadena de luz y amor, tocando corazones y fortaleciendo almas en su camino hacia lo divino. Gracias por ser parte de esta comunidad, por tu tiempo y por permitir que estas palabras resuenen en tu corazón. Que la paz y la gracia divina te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo capítulo de este maravilloso viaje espiritual.